es el día de tu salvación. Es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie. Hola, amigos, amigas, niños, niñas. Bienvenidos a una experiencia más. Una experiencia de encuentros personal con Dios. Encuentros que los hacemos con la lectura diaria de la palabra de Dios. Y estamos leyendo los evangelios. Y hoy leemos Mateo capítulo 20. Capítulo 20, los versículos 20 al 28. Y yo he titulado el tema del día de hoy, una petición ambiciosa. Una petición ambiciosa. ¿Qué nos dice el libro de Mateo 20, 20 al 18? Entonces, se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. La madre de Zebedeo se acerca a Jesús, se inclina en reverencia al maestro y le hace una extraña petición, o como yo le llamo, una codiciosa petición. En el libro de Marcos encontramos la misma narración, detalles más, detalles menos, que hacen o marcan alguna diferencia. Vamos para allá. En el libro de Marcos, el capítulo 10, versículos 35 al 45. Allí vamos a encontrar alguna añadidura que no encontramos en el libro de Mateo. Como por ejemplo, lo que sigue. Marcos 10, 35 al 45. De lo que dice. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que te pidiéramos. Querríamos que nos hagas. En Marcos deja la impresión de que fueron ellos, los discípulos, los dos discípulos, Santiago y Juan, quienes hicieron la petición. Pero resulta que en Mateo 20, se encuentra que fue la madre de la madre de Santiago y Juan, quien hace el petitorio. Y sin ningún remordimiento, le dice, Jesús le pregunta: ¿qué quieres? Y ella le dice: ordena que en tu reino se sienten uno a la izquierda y otro a la derecha. O sea, los hijos de ella, estos dos hijos míos, dice el texto, estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. El maestro inmediatamente le responde y le dice: no, mujer, tú no sabes lo que pides. Los discípulos tenían un falso concepto del plan de salvación. No tenían un conocimiento del plan de salvación correcto. Y ya estaban algún buen tiempo considerable con Jesús. Jesús tenía una concepción muy diferente de la que enseñaban los fariseos. Es que los discípulos habían aprendido de los líderes religiosos
de los pastores de la época habían aprendido que tenían que esperar a un Mesías político, un Mesías que los libere de los romanos. Los discípulos querían que los libere de los romanos y Jesús quería liberarlos de sus pecados. ¿Cuán diferente es el ser humano? Llega a los pies de Cristo y busca que Cristo haga lo que uno piensa. Pero Jesús está pensando otra cosa para con nosotros. Mientras nosotros queremos que Él nos libere de nuestros problemas, Cristo quiere liberarnos de nuestros pecados. No, pero ellos fueron directos. Ellos expresaron el deseo de sus pensamientos, lo que ellos realmente querían. Y obviamente fueron inducidos por su propia madre. Y cuando Jesús les responde que no saben lo que piden, Jesús les hace la siguiente pregunta. Y habla metafóricamente acá. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿Y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, pues claro, podemos. Y Jesús no estaba hablando de alguna bebida. No. Jesús estaba hablando simbólicamente. ¿Podéis beber ustedes del vaso que yo bebo? O sea, ¿podrán ustedes experimentar, tener las mismas experiencias de dolor, de angustia que yo tengo? Y ellos obviamente no comprendían exactamente lo que Jesús les estaba diciendo. Y les dice, a la verdad, Jesús, para explicarles más, a la verdad de mi vaso beberéis, y en el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, eso, desafortunadamente, eso no es mío, darlos. Eso le corresponde al Padre. Vienen a pedir al personaje equivocado. A mí no me pidan eso, Jesús les dice. Pídanselo al Padre. Cuando los 10 discípulos se dan cuenta de la petición que están haciendo estos dos, Santiago y Juan, son seres humanos. Eran seres humanos los 10 discípulos también. Se llenaron de ira. Se enojaron contra los 2 discípulos que se les adelantaban. Es que ellos también buscaban un puestito en el gobierno político de Jesús que ellos se imaginaban. Pero en realidad, Jesús no buscaba un reino político. Entonces Jesús, al darse cuenta de esto, los llama y les dice, sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas. Les da una explicación. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros, note lo que dice, mas entre vosotros no será así. Estamos acostumbrados por la tradición, por la cultura, en nuestro contexto actual, en la actualidad, a que nos gobiernen y que nosotros hagamos lo que los líderes dicen que hagamos, entonces nosotros hacemos. Y lo mismo sucede dentro del ámbito religioso. Dentro del ámbito religioso sucede lo mismo. Esperamos que el pastor nos diga lo que tenemos que predicar. Esperamos que el pastor nos enseñe lo que nosotros tenemos que aprender. Esperamos que los líderes de la iglesia nos digan qué es lo que tenemos
que hacer, que leer, hasta nos mandan lo que tenemos que predicar. Y de igual manera era en el tiempo de los discípulos, en el tiempo de Jesús. Los fariseos tenían que dar pensando al pueblo el poder económico, el poder del conocimiento. Tenía una gran influencia sobre la sociedad. Era la tradición, era la cultura de que solo quienes tenían influencia, poder económico y social, tenían derecho a gobernar y que el pueblo tenía que callar y hacer lo que los líderes decían. Pero Jesús, note lo que les dice Jesús. Les dice, mas entre vosotros, no será así. Entre el pueblo de Dios, entre los discípulos de Jesús, no tenía que haber una supremacía del uno por encima del otro. Es que en cuestión de religión, nadie debe imponer el pensamiento de otro sobre uno, sobre la persona. Usted y yo tenemos que creer y tener una convicción sobre lo que leemos nosotros, no sobre lo que otro me diga a mí que yo tenga que creer. La Biblia dice en Isaías, maldito el hombre que confía en el hombre. Está bien que usted pueda, como a este servidor, escucharle un mensaje y escuchar a quien quiere escuchar, pero no basta con escuchar, no basta con solamente oír o ver, basta con uno leer, basta con hacer. Y yo siempre digo, al que no lee, le engañan. Hay que leer, hay que investigar. Y lo manifiesto y mucho esto. Usted tiene que creer lo que lee, no lo que le cuentan. Usted tiene que creer lo que lee, lo que usted investiga, no lo que el pastor le diga, no lo que este servidor le diga, no lo que otro investigue, sino lo que usted investigó. Y en eso es lo que usted tiene que afianzar su fe y su confianza, porque es Dios quien le habla a través de la palabra de Él, a través de su escrito. Y los discípulos, cuando se enojaron, ellos esperaban, como habían creído por la enseñanza de los maestros de la época, y Jesús les dice, ustedes están equivocados. ¿Y cuántos de nosotros hoy estamos equivocados en cuanto a ello? Muy equivocados. Y él añade en el siguiente versículo, el que quiere ser el primero entre vosotros, será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, añade, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El principio, la base del gobierno de Dios no es el poder, es el amor. Es el amor. Y en Marcos vuelve a recalcar, ¿no? Es decir, Marcos resalta también ese hecho. El que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Nadie que no sea un siervo sirve para ser un seguidor de Cristo.
el gobierno de Dios no consiste en querer dominar la mente de la gente. Pero es que nosotros nos encanta querer dominar y controlar lo que otros piensan. No, mis amados, no, mis queridos niños. Yo no tengo derecho de controlar lo que ustedes piensen, no, mis queridos niños y jóvenes, no, mis queridos amigos, amigas. Nadie tiene derecho de controlar lo que tú piensas. No, pero es que dicen, si tú no predicas lo que está predicando la iglesia, entonces vas a tener problemas. No importa que tengamos problemas por no hacer lo que la iglesia me dice. Yo tengo que hacer lo que Cristo me dice a través de su palabra. Y no, tampoco quiero que saquemos o que se saque de contexto mis palabras, de que esté en contra del liderazgo. No, en ningún momento, sino es simple. Todos debemos obedecer a la palabra de Dios y creer lo que la palabra de Dios dice, no lo que un ser humano me enseña. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. Y recuerda que cada día, cada mañana, o en el momento en que tú tengas la oportunidad de tener ese encuentro personal con Dios, de escuchar la voz de Dios, lo hagas. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. Amén.